Diagrama de clases. ¿Para qué te sirve el diagrama de clases? Fácil, para mostrar cómo van a estar modeladas tus clases, qué van a tener, qué comportamiento tienen, qué atributos y cómo se relacionan con las otras clases. ¿Cómo comunico una clase? Hacemos una cajita y la partimos en tres. En la primera parte va el nombre, después van los atributos y después van los métodos. En el caso que sea una clase abstracta, lo marcamos con un abstract o con una A bien grande. Para los atributos de una clase, vamos a usar la siguiente nomenclatura. Primero, la visibilidad, ya sea pública, privada o protegida. Esto lo indicamos con un más, un menos o un enumerado como se ve en la imagen. Luego indicaremos el nombre del atributo y seguido el nombre del atributo su tipo de dato. En el ejemplo vemos que una vivienda tiene una dirección, que es de atributo privado, y su tipo de dato es string. Los mensajes y métodos se indican en la tercera parte. En estos comunicamos la visibilidad, sea pública, privada o protegida, el nombre del método, entre los paréntesis nombramos los parámetros si los tuviera y su tipo de dato, y por último el tipo de retorno de la función. Interfaces. Para las interfaces solamente vamos a comunicar los métodos, entonces nuestra cajita va a estar solamente dividida en dos. Para identificarlas escribimos interface y el nombre de la interfaz. Y para los métodos es igual como vimos en las clases. Comenzamos ahora con las relaciones del diagrama de clases. La relación de asociación simple dirigida. Esta relación la usamos cuando una clase tiene de atributo a otra clase. La vivienda tiene una constructora, entonces lo indicamos que la vivienda tiene una constructora. En este ejemplo vemos que una vivienda tiene una lista de habitantes, y esto lo indicamos con una flecha seguido de un asterisco. Entonces decimos que una vivienda puede tener uno o muchos habitantes. Relación de agregación. En la relación de agregación indicamos que un objeto es parte de otro, pero este objeto tiene sentido de existencia por sí mismo. Vemos que una constructora tiene un obrero, pero el obrero existe por sí mismo. La relación de composición. Esta relación es muy similar a la anterior. Vemos que la constructora tiene un obrero, pero el obrero no va a tener sentido de existencia propio. Nosotros mismos vamos a decidir cuándo usar una fecha de composición o de agregación, ya que tendremos que estudiar el dominio e identificarlo. Relación de generalización o más conocida como herencia. Esta relación la utilizamos cuando una clase A hereda de B. En el ejemplo, la clase casa está heredando de vivienda. Recordemos que una herencia lo usamos cuando tenemos comportamiento repetido. Es importante destacar que la flecha es continua y la terminación no tiene relleno. Relación de realización o implementación. Esta relación la usamos cuando tenemos una interfaz y alguien la va a implementar. Entonces, en el ejemplo está habitante, que es una interfaz, y la persona implementa esa interfaz y va a tener que implementar todos los métodos que tenga. Destaquemos que es similar a la flecha de la herencia, solo que esta vez es punteada. Relación de dependencia o de uso. Esta relación la utilizamos cuando en un método de una clase aparece otra clase. En el ejemplo vemos que un obrero pica con una herramienta, entonces el obrero tiene una relación de conoce a la herramienta. Resumen de las relaciones, no confundir la generalización con la realización. La generalización es para la herencia, la realización es para la implementación de una interfaz. La dependencia es cuando en un método se utiliza otra clase. La agregación es cuando la clase que está del lado opuesto al diamante tiene sentido de existencia propio. La composición es lo contrario, cuando la clase que está del otro lado del diamante negro no tiene sentido de existencia propio. Y la asociación es cuando una clase tiene atributos de otra clase, ya sean uno solo o una colección de ellos.